SCP-226. Rompecabezas del terror. Categoría: seguro. Descripción: SCP-226 es una caja de cartón que mide aproximadamente 30 centímetros por 20 centímetros por 4 centímetros. Tiene una tapa que encaja firmemente sobre la mitad inferior, similar a cualquier caja de rompecabezas común. La superficie de la caja es de un color negro profundo, con la palabra miedo garabateada con tinta blanca en la esquina superior derecha de su tapa. Dentro de la caja hay 1000 piezas de rompecabezas de cartón, cada una midiendo aproximadamente 2 centímetros de diámetro, que también son consideradas como SCP-226. Al ser completado, el rompecabezas siempre conformará una forma rectangular. Sin embargo, el diseño y el orden en que las piezas encajan entre sí cambian con el uso. SCP-226 quedará alineado con toda persona que inicialmente abra la caja. Al hacer esto, las piezas cambian el diseño, y la imagen completa mostrará lo que se ha revelado que es el mayor miedo de la persona que las alineó. La imagen en las piezas no cambiará después de que la caja ha sido abierta. Las imágenes documentadas en SCP-226 son las que siguen: un cadáver hinchado, que se hunde bajo el agua. Una serie de orcas con varios nudos corredizos atados. Una persona gritando, con cientos de pequeñas arañas escurriéndose de su boca. Una ventana oscurecida, con una mano mutilada arañando sobre ella. SCP-682. Una figura humana completamente cubierta de varios insectos, como abejas o ciempiés. Un corte transversal de un féretro enterrado en el barro, con una persona en su interior golpeando sus puños sobre la tapa. Cuando es completado y retirado aparte, la tapa de la caja de SCP-226 volará a través del aire y se asegurará a sí misma de vuelta sobre la mitad inferior. Las piezas del rompecabezas desaparecerán, presumiblemente retornando al interior de la caja. SCP-226 quedará desalineado, y la siguiente alineación será con la próxima persona que abra la caja. Notas adicionales. SCP-226 fue primeramente descubierto por el ahora extinto Destacamento Móvil Censurado. 12L Censurado. de Censurado. 1900. Censurado. En el momento, el destacamento estaba investigando reportes de un posible SCP en una serie de túneles bajo una iglesia en la ciudad de Datos Borrados. Debido a un fallo del equipamiento, el DM-12 había perdido la comunicación con la superficie, y estaba varado dentro de los túneles hasta que las reparaciones fueran hechas. El destacamento descubrió a SCP-226 en una tabla de madera dentro de un cuarto de piedra, rodeada de varias sillas. Creyendo que era un simple rompecabezas, el DM-12 decidió abrir a SCP-226 para pasar el tiempo. Cuando fue completado, SCP-226 representó la escena exacta de los integrantes del DM-12, sentados en la mesa, armando un rompecabezas. Sin embargo, el agente Censurado pareció estar apuñalando brutalmente a varios compañeros, usando el cuchillo de titanio estándar suministrado a cada agente. El rompecabezas fue desmontado, trasladándolo de vuelta a su caja. Las reparaciones fueron hechas, y el DM-12 regresó a la superficie. Nota: desgraciadamente, un accidente en camino a la superficie causó la muerte del agente. Censurado. Procedimientos especiales de contención. SCP-226 debe ser mantenido en un gabinete cerrado con llave, dentro de la unidad de almacenamiento de objetos seguros del sitio. Censurado. Cualquier persona que desee usar a SCP-226 debe tener aprobación de cualquier personal con al menos una autorización de seguridad de nivel 3. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.